¿Nunca has tenido la curiosidad de querer hacer un finger simplemente con papel? Pues yo sí, y desde hace unos cuantos años, desde que empecé en el mundo del finger, siempre he tenido esa curiosidad y de hecho lo he intentado varias veces, pero nunca he sido capaz porque siempre me quedaban las tablas fatal, por no decir otra cosa peor. Así que, como has leído en el título, en el vídeo de hoy voy a intentar hacer una tabla simplemente de papel, sin nada más entre medias, bueno, con pegamento, pero sin ningún tipo de material entre medias que haga que la tabla sea más dura. Voy a intentarlo, no sé cómo va a quedar. Si estás viendo esto es porque realmente ha quedado bien o decente, pero bueno, voy a intentarlo y te voy a enseñar cómo se hace. Como no tengo ni idea de si esto va a salir bien o no, lo primero que voy a hacer son unos cuantos trucos para asegurarme que en este vídeo hay algo de finger. Así que, dentro de ti. Ahora ya sí, ya he hecho un par de truquitos, seguro que tú ya te has suscrito también. Así que voy a hacer la tabla de papel a ver qué tal sale y si realmente soy capaz de hacerlo. Deséame suerte. Aquí están los materiales que voy a necesitar y es que evidentemente si quiero hacer una tabla de papel necesito papel, aunque la verdad es que no sé cuántas hojas de papel voy a necesitar, pero bueno, tengo aquí unas cuantas, no sé de dónde han salido. Pero sí que te tengo que decir una cosa y es que si lo vas a intentar, por lo menos utiliza papel que ya no quieras, es decir, papel que ya está escrito o papel que directamente sea ya para tirar, puesto que así reciclas ese papel, le das una segunda vida y además no gastas papel nuevo, así que un 2x1. Y por cierto, si quieres hacer un molinillo, aquí tienes todos los pasos y te animo también a que lo hagas. Y también pues evidentemente voy a necesitar un molde, que este es el molde con el que hice la tabla de este vídeo. Unas tijeras para cortar el papel y pegamento, y en principio voy a utilizar pegamento de barra, aunque no sé si va a ser suficiente para que la tabla se quede dura o para que simplemente no se doble. Entonces, si no soy capaz de que se quede dura con solo este pegamento, he traído también cola blanca, que en este caso es para madera, que es la cola que uso para pues hacer mis tablas de finger, pues como habéis visto en el vídeo este que acabo de deciros. Lo primero que voy a hacer son cortar las tiras de papel y la verdad es que no tengo ni la más remota idea de cuántas tiras tengo que cortar porque, por ejemplo, con las tablas de madera sé que son 5 capas, o bueno, dependiendo del número de capas que quieras la tabla, ahora ya se están haciendo incluso de 7, pero sabes el número de capas que se tienen que hacer pues para hacer la tabla, pero es que yo no sé cuántas van a ser suficientes con papel, porque el papel, pues como todos sabemos, es muy fino y no sé cuántas voy a necesitar para hacer una tabla decente y una tabla que sea más o menos medio gorda. Para cortar el número de tiras, en este caso al ser papel, lo podemos hacer de dos maneras. Una es lo que sería midiendo el tamaño del finger y recortando una tira y utilizándola de molde, como se haría a la hora de hacer una tabla de madera. Pero en este caso, al ser papel y al poderse doblar, creo que lo que voy a hacer es intentar doblarlo varias veces hasta que quede una forma parecida a lo que sería una tira de finger. Creo que me voy a ahorrar mucho tiempo y va a ser mucho más cómodo que ir tira por tira y midiendo y recortando. Por cierto, si quieres aprender a hacer un barquito de papel, para ahora mismo el vídeo y aquí tienes todos los pasos. De nada. Lo que he hecho es doblar el folio en dos y ahora ya sí, mira, tenemos el ancho de lo que sería una de las dobleces, coincide casi con el largo de lo que sería el finger, por lo que ahora habría que doblarlo como si fuese en abanico y tendríamos un montón de tiras haciendo 3 dobladas. Fácil y sencillo. Hay que tener cuidado porque al doblar lo que serían las tiras ya, solo se puede hacer 2 veces, por lo que a la tercera doblez no coincidiría el ancho de los dos, por lo que esta parte que veis más estrecha habría que recortarla y tendríamos ya el primer tomo de tiras. Aquí tendríamos ya lo que sería un tomo de tiras que, si no me equivoco, son 12 y la verdad es que esto es todavía muy fino, así que yo creo que voy a necesitar al menos otro folio más si no son 2, así que voy a probar con otro folio más y te cuento a ver si es suficiente o necesito otro más.
la verdad es que estoy en duda porque no sé si esto va a ser suficiente para que la tabla sea pues gruesa o no, pero antes de jugármela lo que voy a hacer es otro tomo más y así me aseguro que sí o sí la tabla va a ser mínimamente un poquito gorda. Ahora ya sí me aseguro de que la tabla va a ser gorda, pero ahora no sé si va a ser demasiado gorda o no. Y no sé si es porque no he cortado los pliegues de las dobleces. Así que para asegurarme al 100%, lo que voy a hacer es cortar todas las dobleces y así ver si realmente va a ser muy gorda o no. Estando ya cortadas todas las tiras, no sé si se puede apreciar, creo que es muy gordo. Así que lo que voy a hacer es quitar unas cuantas tiras hasta que se quede más o menos el grosor de una tabla de finger normal. Y de ahí solo quedaría pegar todas las tiras y meterlo en el molde. $2000 años más tarde. Esto ya está bien compacto, ya está bien pegado. No sé si con el pegamento de barra va a ser suficiente. Pero bueno, lo voy a meter en el molde y vamos a ver qué pasa. Pues la tabla ya está en el molde, ya se está cocinando, así que vamos a ver qué tal sale. Y como te podrás haber dado cuenta, no he gastado la hoja del molinillo porque mientras se seca la madera, aunque quedan un montón de horas, pero bueno, para ti van a ser segundos, mientras se hace la tabla lo que voy a hacer es seguir los pasos del molinillo y voy a intentar hacerlo. Ya han pasado unas cuantas horas y un intento fallido de hacer el molino o el molinillo o como se llame tampoco me importa mucho, porque lo que más me importa es que esta tabla haya salido bien, porque si no la he cagado pero bien y tendría que esperar otras cuantas horas más en hacer otra tabla y ver si sale bien. Esperemos que sí. Aparentemente está un poco dura, pero se nota al mismo tiempo un poco blanda. Así que lo que voy a hacer es jugármela y voy a preparar la tabla. A ver qué tal sale. Y si no, pues hago otra tabla. Ya tenemos nuestro finger hecho. No pinta muy bien, la verdad. Creo que me he pasado y ha quedado demasiado gorda. Aunque aún así, para el grosor que tiene, la noto demasiado blanda y no sé si es por el pegamento o por qué. Por lo que debería haber hecho es haberlo pegado desde un principio capa por capa con la cola de madera. Pero bueno, ahora lo que toca es patinarlo y ver cuánto aguanta y si de verdad se puede patinar bien. Voy a hacer unos trucos de suelo y te cuento a ver qué tal va. Viendo que el patín va medianamente bien, ha llegado la hora de que haga un par de trucos en lo que sería la barandilla y a ver si no me vuelvo loco. El primer truco que voy a intentar es flip backside lippes, a ver si me sale y si no se rompe en el intento. El siguiente truco que voy a intentar es un truco de nollie y la verdad es que no sé si me voy a ser capaz de hacerlo. Voy a intentarlo a ver si me sale. Y el último truco que quiero hacer es un truco que me va a costar bastante. Quiero hacer Fakey B-Spin Flip a Half-Cab Board. Antes me ha costado un montón el 3 flip y como vaya por ese camino, creo que me voy a tirar aquí un buen rato. Pues hasta aquí el final del vídeo. Si te ha gustado este episodio de manualidades, me alegro un montón y la verdad es que tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo. Quitando los cabreos que me he cogido hasta que he hecho los trucos, me lo he pasado bastante bien. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, me alegro un montón. Si tienes alguna idea para un futuro vídeo, déjalo abajo en los comentarios o escríbeme un mensaje en mi página de Instagram que tienes en la descripción el link que lleva a mi perfil. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.